Muy buenas noches a todos ustedes presentes y a los amigos que nos observan siempre por nuestros señales de Facebook. Es un placer darle la bienvenida a esta edición especial de los Coloquios de Salud, un espacio organizado por la Casa del Pueblo de Miraflores para reflexionar y dialogar sobre temas fundamentales para nuestra sociedad. Aunque usualmente realizamos esta edición en los días jueves, en esta ocasión hemos postergado o adelantado, porque vendría a ser el próximo jueves nuestra próxima reunión de mes. Hemos adelantado nuestro encuentro debido a las festividades navideñas. Hoy abordaremos un tema de vital importancia, el sistema de salud peruano, un asunto que nos concierne a todos y que merece un análisis profundo y comprometido. Para esta conferencia contamos con el honor y privilegio de tener como expositor al doctor Omar Neira, destacado profesional y experto en el ámbito de la salud pública. Su trayectoria, experiencia y visión serán sin duda de gran valor para ayudarnos a comprender mejor los retos y oportunidades de nuestro sistema de salud. Aprovecho también esta ocasión para saludar a quienes nos acompañan no solo aquí en la Casa del Pueblo, sino también a través de nuestras plataformas digitales. Esta conferencia está siendo transmitida en vivo por Facebook y estará disponible posteriormente en nuestro canal de YouTube, permitiendo que este importante contenido llegue a un público más amplio. Agradezco profundamente a todos ustedes, tanto a quienes nos siguen en tiempo real como a quienes nos verán más adelante. Quiero expresar además mi reconocimiento al doctor Fernando Franco, presente aquí a mi derecha, conductor de este espacio, cuya dedicación y profesionalismo hacen posible estos encuentros de aprendizaje y diálogo. Sin más, doy paso al doctor Fernando Franco para que presente formalmente al doctor Omar Neira e inicie esta enriquecedora sesión. Gracias, Fernando. Buenas noches a nuestros queridos seguidores, compañeros, fraternos, disciplinados porque nos han seguido durante 2 ediciones. El día de hoy, en nuestra 24ª sesión de esta academia, de esta actividad académica participativa mensual, que nos ha llevado exactamente desde un jueves 19 de enero del 2023, cuando acá mismo se inauguró estos coloquios en salud, con la presencia casualmente de nuestro querido ponente, invitado, conferencista Omar Neira, que los apadrinó en esa oportunidad. Y ahora, cumpliendo 2 años de esta feliz iniciativa, está nuevamente con nosotros. Lo que buscamos en Coloquios en Salud es casualmente traer información en el área que nos compete. Son tantos los campos de necesidad de la sociedad, de la población en general, para alcanzar el bienestar, el desarrollo humano, y nosotros que estamos imbuidos en salud, estamos llevando esta suerte de experiencias, de comentarios, de conocimientos, tal como lo que versa ahora nuestro destacado ponente, para poder discutir y tener esa herramienta muy útil en la toma de decisiones cuando nos toque en cualquier esfera, en cualquier espacio y en cualquier tiempo tomar decisiones. Esas decisiones de las cuales dependen muchas personas. Hoy día vamos a hablar de nuestro sistema de salud peruano, presentando al destacado, nuevamente digo, Omar Neira Colchado. Él es cirujano dentista de profesión universitaria, pero muy experto en salud pública en general. Es un orgullo, yo que soy también cirujano dentista para la profesión, el tenerlo a él. Y más, dispénsenme el perogrullo, si somos de la misma casa de estudios, somos villarrealinos, nos hemos formado en diferentes momentos, pero él está muy dedicado, es empresario inclusive dentro del rubro de la salud, plantea iniciativas en todos los escenarios, tanto en aquellos que van de apoyo social como aquellos que son de una atención de mayor de envergadura más especializada. Hemos tenido muchos comentarios, lo tenemos actualmente en todo el escenario nacional, y el agradecimiento, Omar, ahora al presentarte, el que hayas accedido dentro de tu espacio, dentro de tu agenda, y colocarnos acá en la Casa del Pueblo de Miraflores para conversar esta noche sobre el sistema de salud peruano, todos sus alcances. Estábamos hablando de los aproximadamente 23.000 y un poquito más de establecimientos de salud que tenemos, pero lamentablemente no todos con calidad, de toda la problemática, inclusive los medicamentos que han venido y han surgido quizás como consecuencia de esta etapa de pandemia y se están traduciendo. Y aquello que también conversábamos sobre la digitalización del sistema, que es muy importante para alcanzar esa transparencia. Bienvenido, Omar, y por favor les pido un cálido aplauso para su presencia.
Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos ustedes. Gracias primero por invitarme. Caía en cuenta que había venido hace un tiempo, así que para mí es el honor, no nada de padrinazgos, de poder ir a un espacio en el que se me invita para hablar de algunas cosas de las que suelo hablar, muchas veces con el único interés de hacer un poco de docencia, academia, y entender y creer que la salud puede estar mucho mejor en nuestro país si podemos hacer algunas cosas importantes y básicas, y no hay que descubrir la pólvora, no hay que viajar a la luna para tener otro sistema de salud. Muchas veces está ahí al alcance de la capacidad de algunos en el país, no necesariamente el Estado, pero por ahí van mis comentarios, ¿no? Y entonces siempre yo tuve la oportunidad de tener una exposición a raíz de la pandemia por una única razón. La exposición era que exigíamos que haya calidad de atención, y por ahí va la reflexión. O sea, cuando pedíamos cambios, que la política no era adecuada, era por eso, porque había conceptos importantes que funcionaban y había que aplicarlas, y simplemente no lo querían hacer por desidia, en otro caso por ineptitud, y posiblemente en otros por corrupción, ¿no? Eso con el tiempo se sabrá, algunas cosas están saliendo, y por ahí viene la reflexión, ¿no? Muchas veces se ha dicho que se intenta explicar por qué el Perú fue el país con la mayor mortalidad del mundo, o sea, el de peor gestión sanitaria. Y se dice es porque tiene un sistema de salud resquebrajado, un sistema que no funciona. Sí, parte de eso podría responder, pero hay otros países con peores sistemas que el nuestro respondieron mejor. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hablar del sistema. Y sí, efectivamente el sistema de salud peruano es muy complejo, está resquebrajado, pero no tiene una clara estructura organizativa. Y ese es el punto. Entonces usaré la pizarra que tan amablemente Fernando la ha dispuesto. Y además en un público así permite hacer un intercambio de ideas que como me gusta, y podamos compartir, y quien quiera comentar sobre lo que voy hablando funciona así. Pero yo creo que entender el sistema de salud es una gráfica distorsión de cómo debe gestionarse cualquier sistema, no salud, y el Perú lo ha hecho así. Entonces, cuando hablo que cualquier sistema, sea educación, seguridad, sistema alimentario, lo que se nos ocurra, debe tener una estructura. Entonces uno piensa en una estructura y dice, efectivamente, la salud debería tener, tenemos salud, una estructura con una planificación que funcione adecuadamente, pero desde acá, desde un ente rector. Y uno pensaría que es MINSA, y tenemos un ministerio. El tema está que luego vienes acá a trabajo, tienes MINTRA, que tiene salud. Tienes acá defensa, otro ministerio, que tiene los institutos y los hospitales de las Fuerzas Armadas. Y tienes el Ministerio, que tiene el sistema de la sanidad de las fuerzas policiales. Entonces tienes 4 ministerios por lo menos que manejan la salud en este país. Entonces dices, ¿cómo podemos dar un acceso como tal? Y a partir de ahí viene la distorsión. O sea, MINSA es el rector, pero cada uno hace lo que quiere muchas veces. Entonces tiene su futuro, su política, el doctor trabajó en las Fuerzas Armadas y tiene su política, y a partir de ahí vamos a entender que el sistema de salud, si no tiene un cambio de cómo ve, esta es la primera mirada del sistema, tal vez los cambios próximos no son tan buenos, ¿no? Esa es la primera mirada de cómo está estructurado el sistema. ¿Y por qué hablo del sistema público? Porque según Salud y según CIS de MINSA, ellos aseguran al 99% de error. Entonces, tenemos que hablar. El sistema privado pequeño, tal vez tiene más usuarios de lo que queremos, porque muchos tenemos la posibilidad de pagar y acudimos ahí, y no acudimos a salud, donde tenemos el derecho de que nos atiendan, pero como no hay atención, no vamos ahí.
pero hay un sistema operado y hay un sistema mixto. Sí, claro, acá está, digamos, acá podemos poner a los privados, y hay un sistema medio mixto que es de los que no solo son hospitales de solidaridad, sino muchas regiones y municipalidades están poniendo servicios médicos, llamémosle municipales. Entonces uno va a ver hoy día policlínicos de municipalidades que funcionan con su propia lógica. En un principio han aparecido como sistemas de solidaridad, pero ya no son como tal. Entonces, en esa distorsión, acá yo puedo conseguir visita en este momento, entonces voy a ir, pero ¿quién asegura la calidad de atención? Y esos son los puntos que hay que empezar a analizar. Esa es, digamos, una primera mirada de cómo está el sistema de salud como estructura. Y si tenemos 4 ministerios más gobiernos local, regionales o locales que tienen a su vez pequeños establecimientos de salud, uno dice entonces, ¿cómo podemos manejar pues, una pandemia? Efectivamente era imposible porque, bueno, lo que digo, recuerdan que sacaban normas y decían el ministerio va a tomar y las regiones no, pero el oxígeno por acá. No funciona el sistema de salud. Tenemos el problema de dengue que va a volver a explotar, no hay que tener bola mágica y no terminamos de entender qué sucede, pero el dengue se viene fuerte una vez más. Hemos pasado la peor crisis de dengue en 24, se viene otra vez y el sistema no responde. ¿Por qué es esto? Tenemos posiblemente de los mejores profesionales, no tomadores de decisiones, pero que sepan manejar dengue en el Perú. Sí, están en la selva, pero ¿acaso les preguntan cómo solucionar? No, porque no hay este liderazgo, esta estructura. Luego, necesitamos entender dos cosas cuando hablamos del sistema de salud. Necesitamos entender cuál es la visión que se tiene de cómo se presta salud y, claro, cómo financio y cómo pago la salud. Yo puedo tener la mejor visión de salud, pero si no tengo plata, no funciona. Hoy más o menos, en las dos instituciones, no tengo el presupuesto de defensa del ministerio, pero no es tan importante en términos monetarios, pero el presupuesto estatal de MINSA y de salud está alrededor de 45.000 millones. Si sumo esos dos, es el presupuesto más importante del Estado. Minedo creo que tiene 42 o 43. Entonces, ningún ministerio tiene ese presupuesto. El presupuesto total está alrededor de 280, 290, no sé cómo ha cerrado este año, para el 25, pero más o menos eso funciona. ¿Los recursos son escasos en salud? Sí, siempre son escasos. Pero si los que tenemos los gestionaríamos bien, esto funcionaría. El asunto está acá en la visión. Hay dos formas de ver, esto es académico, hay dos formas de ver la salud, la atención de salud a nivel, digamos, sociedad. Cuando hablo de salud pública, hablo de los problemas de la salud de todos, sean públicos, privados o sociedad. Y una es la visión hospitalocéntrica, y otra es la atención primaria de la salud. Atención primaria de la salud. Esto se llama, ya entramos a gestión. Entonces, ¿cómo yo decido como país cómo gestionar la salud? ¿A nivel de hospitales o a nivel de atención primaria? Y estos dos voy a explicarlos. Este es el que me gusta mucho, mi doctorado fue basado en esto, para entender cómo funciona. Los que proponen que la salud hay que manejarla a nivel de visión hospitalocéntrica son los que nos dicen hay que tener los mejores hospitales del mundo, los mejores servicios de salud para recibir a los enfermos. Eso nos dicen lo que dicen. Y los que hablan de atención primaria de salud, o los que hablamos, porque soy de los que creen esto, son los que creen que debemos hacer que la población no se enferme. Y si se enferma, tratarla rápidamente. Pero hablamos de eso. Nosotros hablamos muchísimo de prevención, efectivamente, pero no hacemos nada para prevenir. Voy a poner ejemplos. Entonces, yo lo aprendí esto con David Tejada, que es del partido de ustedes,
fue un profesor mío, 11 años vicepresidente de OMS, de la OMS que propuso atención primaria en Alma Ata a finales de los 90, de los 70, y ese es el ejemplo que me dijo. Hoy siguen pasando accidentes de tránsito en Pasamayo, 2024. Y una de las razones es porque hay muchos accidentes por la neblina. Si han manejado Pasamayo, a 1 metro no se ve. Si uno ha pasado 3 de la mañana a Pasamayo, a 1 metro uno no ve, está lleno, hay días que está lleno. Entonces, efectivamente, hay accidentes. Los que proponen que tengamos un sistema de salud con esta visión, te dicen, vamos a poner un barco hospital en la mitad de Pasamayo, helicópteros hospital para ambulancia, para que todos los que se accidenten rápidamente los evacuemos, los atendamos, los operamos en los barcos e intentamos ahí manejar a los enfermos. Eso dice esta visión. Esto es siendo metafórico, académico, ¿no? En atención primaria lo que proponemos esto es, y eso me lo enseñó David, fue sembrar árboles en Pasamayo. Si siembro árboles en Pasamayo, no hay neblinas. Si no hay neblinas, no hay accidentes por neblinas. Ese es el concepto de atención primaria. Muchos de los conceptos de atención primaria ni siquiera están basados en políticas sanitarias, como sembrar árboles. Otro ejemplo, hablábamos hace un rato de un poco de tránsito, ¿no? Desde que empezamos a usar los cinturones de seguridad, el nivel a pesar que hay accidentes de enfermedad, o sea, de lesiones y muerte, bajó enormemente. Y fue el cinturón de seguridad quien mejoró un problema de salud que era alto traumatismo y muerte. Otra política de atención. Y así funciona. Entonces, como país tenemos que ver qué sistema queremos optar. Hoy tenemos este sistema de hospitales. Y fue el sistema que decidió el Estado peruano con Martín Cabeza y sus ministros, Macet, Ugarte, Zamora, todos, implementaron. ¿Qué dijeron? Vamos a esperar al enfermo en los hospitales. Porque no querían hacer pruebas adecuadas como las moleculares que proponíamos, para identificar rápidamente y la gente no se contagie, no llegue ni se recupere. Dijeron, vamos a equipar hospitales, nos tenían, ¿no?, que van a hacer 1000 camas UCI, 2000 camas, y que viene, y que nos tenían en cuenta todas las cosas. Pero era esta visión. Podrían haber tenido una visión de estructurar de una manera distinta, de no cerrar colegios. Van a ver que no es incongruente entre cerrar colegios en ese momento, no, porque el nivel de enfermedad de salud mental de los chicos post pandemia es impresionante. Antes de pandemia habían 2 suicidios en el Perú diarios aproximadamente. Hoy hay 3 suicidios. Y muchos son de 12, 14 años a 35. Es salud. Así pasa, y eso tenemos que ver. En el Perú, hoy estamos acá y deberíamos hacer propuestas. Todo el mundo tiene discursos, el doctor ministro también habla de la atención primaria, confunde. No va a haber. Este es un cambio, porque hay una sociedad que va a decir, pero yo quiero ver resultados. Y esa es una decisión de alguien en este país, como se ha hecho en países como Suecia, Corea, la propia China anda metido en esto. En decir, voy a decidir que mi salud venga por este sistema, pero los resultados los voy a ver a mediano y largo plazo. Yo el hospital lo puedo hacer en un año, y la gente va a ver, va a estar mi placa, inaugura un hospital y está, y puede funcionar, y va a estar en un año. En la atención primaria los resultados los veo en 5, 10, 15, 20 años. Pero mientras no hagamos este quiebre, vamos a sufrir. Los recursos van a ser siempre mínimos, la enfermedad va a ser siempre alta y el paciente va a ser siempre insatisfecho. Porque no tenemos capacidad para hacer. Entonces, por ejemplo, Fernando diría, pero sería espectacular que en cada provincia haya un hospital. Te voy a poner un ejemplo práctico de una investigación que hemos terminado hace unos meses. En la región Ancash se está inaugurando ya, y hasta los próximos 12 meses, cerca de 7 hospitales
espectaculares. Podrían ser hospitales en Suiza o en Alemania si uno ve y lo dice. ¿Sí? Yungay, Caraz, Pecuay, Comabamba, Huari, Guarne. Espectaculares. ¿Saben cuál va a ser el problema? No van a funcionar. ¿Saben por qué? ¿De dónde vas a sacar especialistas? ¿Cierto? Un especialista se forma en el mejor de los casos en 10 años. El promedio es 12. 10 años. O sea, de acá a 10 años. ¿De dónde sacas para 8? Y eso estoy hablando de una región. Es una región. ¿Qué piensa con la población? La población dice, no sirve lo que han hecho. Porque finalmente mi problema de salud no me lo van a solucionar. Esa es la realidad. Y ahí está la presencia de partidos políticos como la APRA, que se sienten a discutir estos temas para proponer. Muchos no son políticamente correctos, yo no lo soy tampoco. Entonces, cuando yo he hablado por las cosas que hago, creo que he hablado desde el 2012, 13 con los ministros de salud, con casi todos. Cuando hablamos de estos, algunos conocían, pocos conocían esto, pero los que no conocían te decían, ¿en cuánto tiempo veo resultados? ¿3 meses? ¿6 meses? No, yo necesito resultados. Esto no es así. Entonces ahí están los partidos políticos, que hagan propuestas, que tengan visión. Yo no quiero decir que yo tengo la razón con esto. Yo presento data, presento evidencia, presento posiciones, pero esa gente que pueda soportar que el sistema hospitalario funciona mejor. Mi paradigma es este. Pero los partidos son los tomadores de decisiones, los que tienen que plantear al país qué visión y hacia dónde vamos. La que yo y los otros espacios siempre los aprovecho y agradezco por las invitaciones porque voy a dar a conocer mis paradigmas que creo que funcionan. Los datos para mí funcionan. El país, porque no nos vamos a comparar con los países de arriba, ¿sí? Pero a ellos sí los podemos comparar. Lo podemos comparar a Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Suecia. Cuando tú comparas a esos países, el mejor país que gestionó la pandemia, porque esos son los temas reales que hay que comparar, fue Suecia. Suecia nunca cerró colegios, nunca hizo cuarentenas. Su política fue basada en vigilancia epidemiológica, identificar rápidamente casos en la gente, pero la vida continúa. La media de mortalidad de Suecia está bajo el promedio de esos países. Su visión de salud es de atención primaria. Está el Karolinska, uno de los institutos de salud más importantes del mundo, donde pueden hacer casi de todo, inventan de todo, pero su política de salud está basada en la atención primaria, en identificar rápidamente enfermedades, tratarlos, buscar calidad a ese nivel de prevención y no llegar al Karolinska. Y eso hace. O sea, uno no es... A ver, el que tengamos esto no significa que no tengamos hospitales, sí tenemos. Pero esta es la visión. Los hospitales deben llegar un porcentaje bajísimo a la población. Y ahí, entonces digo, pocos hospitales, los estructuro bien para que, a ver, hoy andan inaugurando hospitales 3.1 en las regiones. No. O sea, ¿qué vamos a hacer con rebagliates en todas las regiones? No, estamos rebagliates. De repente, norte, centro, sur, y empiezan a salir, pero no podemos porque no hay capacidad de recursos humanos, y no hay tanta enfermedad, porque si yo apuesto por eso, la enfermedad no es tan alta a ese nivel, a pesar que pareciera, no, porque los hospitales, como esto no funciona, acá está el primer nivel, que es parte de esto, todos terminan atendiéndose en el hospital. Si esto funcionara, el hospital no. Entonces tampoco esto es un tema teórico. Lo he hablado acá. Las dos experiencias de gestión pública que hay en el Perú, que para mí funcionan en este momento adecuadamente, son 2 APPs que se han hecho en desarrollo. El Cailín y Bártaro. Funciona. Cailín y Bártaro, siendo hospitales, decidieron hacer sus policlínicos de primer nivel, donde hace 12 o 15 años, cuando empezaron, el 70% aproximadamente de pacientes se atendían en el hospital. Del 30% se atendían en su policlínico. Hoy, el 70% se atiende en el policlínico y sobre el 30% llega a los hospitales.
resultado, consigue citas en días en salud, pero de eso. El asunto es que hicieron, yo no me puedo atender en general, lo que tiene salud no nos podemos atender, salvo seas población asignada. Pues se entregan 250.000 pacientes y hasta yo te doy un presupuesto limitado y tú tienes que asegurarme que le das salud, no que le curas enfermedad. Es otro concepto. Salud no es tratar la enfermedad, salud es no enfermarse. Si a mí me dan dinero para asegurar que la población no se enferme, voy a ahorrar muchísimo si hago atención primaria, porque el recuperativo es muy costoso. Y cuando eso que es teórico empieza a aterrizarse, funciona y empieza a crearse círculos positivos. Pero son propuestas de política públicas que necesitamos entender, porque esto va a estar limitado. Entonces, a partir de ahí empezamos a visionar y son las discusiones de fondo que hay. Y la tercera es, efectivamente, vamos sobre esto, esos son los puntos de vista y luego vamos a conversar un poco más, es el dinero. Necesitamos gestionar bien el dinero. Les decía que acá tenemos los dos grandes, digamos, MINSA, sistemas de salud, ¿no? O subsistemas. Este tiene más o menos 15 millones de presupuesto y este tiene 30, más o menos. Este dice que tiene SIS para asegurar a 25 millones de personas y este tiene su seguro, asegura a entre 11 y 13 millones de asegurados. Es lo que te dicen, los centros oficiales del Estado. Acá SIS por lo menos ya tiene su presupuesto. SIS a su vez contrata a los sistemas hospitalarios o sistemas de salud. Entonces, estos son los prestadores de salud. Entonces tengo un financiador, que es el que tiene el dinero, contrata a un prestador de salud. Y eso más o menos debería ser a donde deberíamos ir. ¿Qué pasa en salud? Esto recauda dinero, da salud, no se puede controlar. ¿Por qué necesitamos dividir los financiadores de los prestadores de salud? Porque eso hace competitivo un sistema de salud con el mismo recurso. Yo puedo tener muchos prestadores de salud, de tal forma que estos prestadores compitan entre sí para que me den el servicio de salud. Yo te digo, yo te voy a pagar por paciente, como hace Kaelin Barton, $250, $350 anuales, y tú resuelves. Entonces cada uno va a hacer su mejor gestión para estar en el sistema. Entonces necesitamos dividir de salud en prestador, en prestador de salud y en financiador. Eso no existe. Cuando preguntas, nadie tiene idea cuál es el presupuesto de parte, cuál es el presupuesto de parte. Por lo tanto, el Estado termina poniendo plata, a veces sí, a veces no pone lo que tiene que poner, pagamos todos, y es una estructura altamente difícil. Pero dentro de la estructura, Kaelin Barton funciona. Y no sé por qué, si no funciona, no lo copian en práctica. Hay un tema muy complejo, posiblemente que hay que analizar. Entonces, otro asunto que necesitamos en estos estudios es analizar cómo financiamos el sistema. El sistema debería separarse, buscar financiadores por un lado, y pueden ser públicos, privados y privados, completamente como los hay, y los prestadores de salud también. Entonces, los hospitales de MINSA que compitan y le prestan salud a las Fuerzas Armadas, a quien tenga un postor, y entonces empiezas a mejorar tu sistema de atención. Así funcionan los países donde mejor se estructura. Entonces, son los tres grandes conceptos en sistemas de salud desde la visión macro que podemos empezar a entender para decir para dónde van las cosas. Y eso es un poco lo que quería con ustedes conversar, y a partir de ahí, si hay comentarios, fabuloso y para conversar, pero creo que son los temas grandes de agenda en salud en este tema que podrían empezarse a discutir en el país. No siempre se discute, ¿no? Nadie quiere tocar esto, no quiere porque pareciera técnico, no, si es técnico, pero nunca, pues si no discutimos esto, vamos a mejorar la salud. Eso es verdad.
Hay un indicador, hay dos indicadores importantes que tienen unas siglas, Omar, tú las conoces mucho por tu misma especialidad, por tu misma experiencia. Son AVISA y AVIP, ¿no? Años de vida saludables en AVISA y años de vida potencialmente perdidos, que es lo negativo, los círculos viciosos. Entonces, dentro de ese enfoque de hablar que todos apostaríamos más que románticamente por la prevención antes que por la curación, porque la prevención nos va a dar pues estabilidad y capacidad de soporte del ser humano para poder hacer frente a cualquier tipo de agresividad. Pero todo esto tiene que darse, como tú dices, en el tema de la rectoría. Y aquello de rectoría es importantísimo en el país, Omar. Tú que tienes bastante de manejo en cuanto a esa cultura y has visto en muchas otros países de la misma región, de la misma región latinoamericana, algunos se sorprenden admirablemente de cómo funciona un poco más eficiente que nosotros el sistema de salud chileno o el sistema de salud colombiano, que tiene ciertas virtudes, quizás manejadas en aquello de producción, ¿no? O sea, el famoso pago por producción extra, ¿no? O sea, aparte tienes un básico y al profesional de la salud le haces un rendimiento pues más eficiente, de mayor calidad, de mayor eficiencia, si vale el término redundante, para poder atender a una cantidad mayor de población. De esa manera compramos, ¿no?, el servicio, pero alcanzamos pues a toda la población. Hay algo del término quizás también del médico de cabecera, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Porque además se me pasó sobre lo que comenta, hacer un análisis para las próximas décadas. La población peruana está envejeciendo importantemente. Entonces, como no tenemos una política basada en atención primaria, está envejeciendo con enfermedad. Y eso es un alto costo que cada año que pasa va a incrementar el sistema. El que te toque estar, sea Fuerza Armada, MINSA, salud, privado, el que sea, cada vez va a ser costoso, y esa pirámide que era así, es así, ya no es pirámide, mucha gente mayor, vamos a llegar en promedio, Perú tiene 72, 73 años de perspectivas de vida, las mujeres viven más, 4 o 5 años más, pero con un alto costo. Y el sistema como tal no va a resistir. O sea, no he hablado de enfermedades raras, no he hablado específicamente de enfermedades, es como sistema macro grande. Tenemos una población que va a envejecer con enfermedad, y si no tomamos decisiones de este tipo en 10 años, es decir, si hoy tenemos dificultades, en 10 años va a ser mucho peor. Y por eso necesitamos reestructurar todo esto. Entonces, necesitamos que llegue una población adulta, pero bien. Y eso se puede, sí. Hasta el cáncer se puede prevenir. Muchos tipos de cáncer se pueden prevenir. Y debemos trabajar en eso como políticas sostenibles. Una medida importantísima que abarcaría y sería transversal es que el próximo gobierno se comprometa a poner el agua potable al 100% peruano. Lo mismo podemos aspirar en 2025. Eso impacta en la salud. Anemia, cáncer de estómago, en hombres la de la mayor alta mortalidad, infectocontagiosas, dermatológicas. Todo eso lo que te puede prevenir que la gente tenga agua potable. Hoy no tiene, en Lima hay 1.800, pero no tenemos agua potable. Entonces lo que implica que compren esto, que es costosísimo para sus bolsillos, o no toman esto y toman lo otro, y es altamente perjudicial. El problema de la anemia está ligado a eso también, ¿no? Hay subregiones en el Perú que tienen 70% de anemia. 70%. Por lo tanto, hace inviable a ese futuro ciudadano para producir, ser, digamos, el que genere recursos, porque no va a tener capacidades para eso. O sea, la anemia tiene ese problema de que hace un país inviable porque no va a tener recurso profesional capacitado importante cuando le toque ejercer. Entonces, per cápita no va a producir lo que puede producir. O sea, no digo van a trabajar, pero su capacidad no es competitiva como la de los países tipo asiáticos, ¿no? Donde tienen una capacidad impresionante. Te comparas 2 ingenieros, 2 médicos, 2 arquitectos o 2 técnicos en algo,
de uno que tuvo anemia y otro no, en las mismas horas de trabajo, es impresionante la diferencia que van a tener en capacidad para producir. Entonces vas a tener empresas Singapur, Corea del Sur, India, que viene acelerado también con un crecimiento importantísimo, y nosotros seguimos abajo. Y que el resultado de su aplicación en política de salud se vio en las 2 décadas, ¿no? No menos, ¿no? Como comentan, ¿no? Esas políticas, o sea, algo ya se ve en 10 años, dependiendo del tema, ¿no? Pero 10 años ya tienes éxito importante y es sostenible en 20 años. Es sostenible. Creo que la salud va de la mano también con la educación, porque si tú enseñas bien desde las criaturas a manejarse con buen estilo de vida, indudablemente el futuro es muy prometedor. Definitivamente. Atención primaria, cuando hago las clases, tiene 2 pilares o 2 brazos. Uno que se llama prevención, tiene que ver básicamente con salud, y el otro que se llama promoción, que es educación. Y entonces a partir de ahí, desde que el niño o que esté en etapa embrionaria, lo que hagas le vas a dar un futuro en términos de salud y educación. A partir de ahí educas a la mamá. Es todo un proceso educativo de cómo se alimenta, como tal el niño empieza a desarrollarse, es educación para ver cómo se cría, cómo se alimenta, cómo la gente tenemos que hacer que todos la tenemos, y eso es educación. Empieza por distintas etapas, educarlos de por qué tienen que consumir agua y no gaseosos edulcorantes, no como tal. Todo eso es educación, porque mucha de la salud tiene que ver con cambios o mejoras de conducta, y los cambios y mejoras de conducta es educación. Dependiendo del grupo etario, la estructura, qué sé yo, hay muchas estrategias, pero en general, si tú logras cambiar conductas en poblaciones, vas a mejorar importantemente la salud. Se va para todas las especialidades, no es la especialidad. A ver, yo no entiendo por qué viene una noticia muy grande en el mundo el 20 de enero, pero ¿por qué el país en décadas no ha cambiado el perfil de calidad vital? No ha cambiado. Tiene salud lograda, todas las políticas estratégicas, pero no cambia el perfil. Pero ¿por qué en ciertos grupos, esto lo manejo anecdóticamente, con grupos pequeños, pero yo tengo la experiencia de distintos grupos, chicos de 20, de 15 o 10 con 0 caries? 0 caries. Yo ahora estoy siguiendo un grupito de chicos de 10, 0 caries. Y no hay que hacer mayor cosa. Es una estructura, es educación. Sí, y sin embargo, bueno, usando el tema de educación, que es fundamental, tenemos el recuerdo de la conversación que tuvimos en algunos de los coloquios de salud pasados. Se hizo la referencia del muy buen ingreso y el gran índice de mano de obra o de copabilidad, de empleabilidad en la región de Ica. 90 y tantos % o 98% de mano de obra ocupada. Bueno, todos tienen trabajo en Ica, pero sin embargo 95% de la población con calles, habiendo recursos económicos, no hay buena salud bucal, y eso se traduce en lo que tú estás mencionando, la falta de adecuados hábitos de higiene. Simplemente no lo tenían, lo olvidaron, no fueron educados adecuadamente en esa línea, y por eso viene el problema. Igual vendría a ser con lo de la diabetes, ¿no? Que mencionabas también, me hacía referencia. El gran problema de salud, Fernando, de la próxima década se llama diabetes. Tal vez llegue a afectar al 50% de la población. No tienes idea del costo y gasto que va a significar si esa cifra se confirma. Porque un paciente diabético maltratado y llega a complicarse su salud, termina sin extremidades, sin ojos, sin riñones. Una diálisis anual es 500.000 soles. Para el sistema. Tal vez no, tú eres del último, no te va a costar. No, al sistema. ¿Cuántos pacientes tiene de salud? 11 millones. Si el 50% tiene diabetes, nosotros 5 millones de pacientes con diabetes. Si solo el 1% de eso llega a diálisis, quiebra el sistema.
menciona diabetes y traigo a referencia el año 2019 hizo un barrido de diabetes, de factores de riesgo de diabetes en el Valle de Mala. Trabajamos sobre 5 distritos, ¿no? Chilca, Mala, Santa Cruz de Flores, San Antonio y Calango, proporcionando obviamente el test de Frindix y glucómetros adecuados y la suficiente cantidad para las 1000 muestras de gotas de sangre para glicemia capilar. De la lectura, una fue la lectura de resultados de sangre, pero la lectura de los factores de riesgo según el test de Frindix, más del 70% con posibilidad de desarrollar diabetes en los próximos 5 años. Es lo que tú estás diciendo. Es lo que tú estás diciendo, exactamente. Y dime, ¿tú has visto del 19 al 25 ya una sola mención a la diabetes de los N ministros que han pasado de salud? No les importa. Pero los datos están ahí y viene muy difícil. Y estamos hablando de población infantil, ¿sabes? Que hemos compartido con el doctor Seclein de Cayetano, claro, y con otros amigos del ministerio, pero no hay rebote, no hay mención mayor. Entonces, diabetes, obesidad es impresionante. ¿Cómo puedes tener anemia y obesidad a la vez en un país? Eso es real. Y obesidad y diabetes son completamente prevenibles. Completamente prevenibles. ¿Por qué no lo hacemos? Por eso. Porque pensamos, es probable que te salga algún candidato en la próxima elección que escuche y diga: ah, viene una pandemia de diabetes, vamos a hacer un Instituto Nacional de Diabetes y esperarnos ahí. Esa es la propuesta hospitalocéntrica. Pero nadie va a decir que en los colegios que se prohíban las bebidas edulcoradas, sobre todo esas, porque generan diabetes tipo 2 por un tema metabólico, ya se sabe, y se exija que todos hagan deporte. Todos hagan deporte. Uno de los países eslavos que hoy tiene alta competencia a nivel de olímpicos, ahora en las Olimpiadas veía que tenía como política de Estado, mira, y te lo dice alguien que no ha hecho deporte como le hubiera gustado, tú estás en el colegio y tienes que practicar por lo menos un deporte competitivo. No practicar un deporte, no, competitivo. Uno, puedes hacer los demás. Cuando hablo de deporte competitivo es a nivel de entrenamiento atlético olímpico. No sé si fue Serbia, era uno de esos eslavos, pero como política de Estado. Entonces tú veías ganando medallas, porque no era triunfo, porque hay política de Estado. ¿Qué implica que los niños crezcan con cambio de conducta a ese nivel de que tienen que hacer deporte, para los que somos católicos, religiosamente? Yo hace 10 años empecé a correr por una experiencia con mi pequeña, estaba bebé, con ella tenía 6 meses y la tenía que sacar a correr a las 6 de la mañana. Hoy corro 5 kilómetros diarios, llueva, y casi todos los días corro. No puedo estar un día sin correr porque no me siento bien. Entonces empecé a registrar, esto es anecdótico y permítame la licencia, para que alguien que no ha sido deportista puede cambiar, a registrar en los últimos años los kilómetros que corro en ciudades fuera del Perú. Estoy en 490 kilómetros. Así, revisé el otro día, me salió, estoy llegando, este año corrí en Nueva Delhi, en Río, terminé en Río 10 kilómetros una noche y me salió 490. Entonces he estado en Shanghai, en Pekín, y corriendo. Entonces, ¿qué hago? Conozco la ciudad en las mañanas, me cambia el jet lag. Yo corro 6 de la mañana siempre, entonces 6 de la mañana donde esté ese horario corro, pero llegué a la India 2 de la mañana de India, era como las 4 de la tarde de acá. A las 6 de la mañana me levanté y salí a correr mis 5 kilómetros. Y me paró el día y ya estaba en horario. Y salí por las calles de Nueva Delhi, ¿no? Para ver una ciudad de un contraste impresionante. Pero se trata de eso, se trata de cambiar conductas.
Y entonces este grupo de niños, donde está mi hija, compiten en nacionales de cosas. Mi hija es tercer puesto en salto de gimnasia nacional, hace karate, tiene esto, juega fútbol, juega vóley, juega tenis, todos los días, Todo lo que se puede. Hay algo de población ni hablar, es una experiencia personal, familiar, que lo está trayendo y que tiene mucha utilidad para todos nosotros. Hay tantas exigencias que plantean en los métodos educativos, donde está en primer lugar casualmente el esfuerzo deportivo como un gran capital para que pueda acceder a una vacante de MBA y todo lo que hay de perfeccionamiento. Contamos, Omar, hace poco más de un mes, estaba Javier también acá con nosotros, hubo una convención acá de profesionales de la salud acá en esta palestra, muy importante, muchas enseñanzas todavía resuenan en nuestros oídos, y dentro quisiera traer, porque hubo muchos aspectos de conversación rápida y muy ilustrativa, pero había tres aspectos. El primero, quizás podamos conversar, el tiempo también nos puede ser ingrato ahora, de hecho que es el compromiso para que nos siga visitando, por favor, Omar. El primero es sobre las 12 patologías de mayor incidencia en agresión al ser humano en el país. Como en muchos países, el primero son los accidentes, ¿no? El segundo lugar es el cáncer, el tercero son los desórdenes metabólicos, el cuarto es salud mental, lo que hablaba de los suicidios, entre lo que me recuerdo, y el noveno, bueno, ahí está salud mental. Para que vean nosotros que como dentistas vemos la carestía que hay de importancia en ver estos temas de salud bucal, porque importan mucho por la caries dental, periodontopatías, maloclusiones. Estamos en el noveno. ¿Cómo está de complicada la salud? Esa es una parte. La otra parte es aquello que hablaban sobre la falta de potencial humano. No hay profesional en la salud. Y es un tema que un profesional de la salud, un destacado médico acá, creo que fue el doctor Pilco, ¿no?, que manifestó de que es a nivel mundial este tema del caso de recursos. Estamos hablando quizás porque tenemos un poquito de bastante cercanía a la Biblia, vemos aquello de que habla en el espíritu, digamos, de convocatoria. Es tiempo de cosecha, necesitamos más viñadores para esa cosecha, o sea, necesitamos más sacerdotes. Quizás llegar a ese tema nosotros, de lo que necesitamos profesionales de la salud, porque vamos a establecer una serie de nosocomios de establecimientos, pero no hay el médico. Inclusive se han llevado esa prerrogativa de decir cómo ver un nivel 1, por más nivel 1 que sea, que no haya un médico, que es tan necesario, ¿no? Es una negación mismo del sistema. Y en lo último estaba aquello que estábamos conversando entre bambalinas, que es la digitalización, ¿no?, que va a permitir transparencia, control, que es importante porque la corrupción está por todos los sitios. Entonces son tres aspectos en que la rectoría debería aparecer. No sé si comenzamos a comentar algunos de ellos, por favor. O sea, definitivamente, ¿no? Digamos, la identificación de un top 10 de patologías pasa a verificar que todas son prevenibles. Todas. Y se sabe, pero no tenemos políticas contra ellas. O sea, son exactamente prevenibles. Salud mental, se estima que el 30% de la población tiene un desorden mental de algún tipo. 30% de la población. Y a veces ya afecta a otras cosas, pero hay gente que no duerme bien, tiene un problema. No se alimenta bien, o sea, el problema de la obesidad está ligado a salud mental. Entonces, cuando tienes esos datos, las infectocontagiosas, la TBC se ha disparado en 2023 y 2024. Estaban manejando. Y claro, ahí viene todo un análisis con datos que hemos hecho, cómo podemos plantear políticas para bajar esos índices y llegar como a otros países que están con índices de otro nivel, que son enfermedades raras o hay incidencia de otra, ¿no? O sea, cada país va a tener su propia epidemiología, pero nosotros cada vez más nos estamos pareciendo o sea, estamos teniendo la de los pobres, que son las infectocontagiosas, las dermatológicas, y la de los ricos, que son las endocrinos, ¿no?, tipo diabetes, obesidad. Estamos mezclando esos dos a diferencia de ellos. Y eso es complejo. Como les digo, con una población que envejece, el sistema puede
el sistema resquebrajado puede fracasar. Lo otro, es evidente, yo les comentaba esto que es real de los hospitales en Ancash, el recurso humano es cada vez más escaso. Ni siquiera estamos hablando de recurso humano de calidad. Y su capacitación. Por eso, pero solo el recurso humano no tenemos, y a pesar que hay mucha creación de universidades, no pasa por eso. El formar recursos humanos en salud no pasa por ahí, y no nos hemos puesto a discutir, ¿no? Se están creando solo escuelas y crear y procrear y crear, pero terminan trabajando en otra cosa, no hacen bien eso, o en todas las profesiones. O sea, es una realidad que no se quiere discutir. Y luego viene la especialización. Estamos especializando profesionales en la medicina para áreas que no son necesarias, y los mejores los exportamos y se van fuera. Europa hoy está dando residencia para profesionales especialistas en medicina. Alemania se está llevando muchísimo gente. Enfermeros se van para ese lado. Sí. Entonces, ¿a quién nos perjudica? A nosotros. Yo creo que es otro tema en salud que hay que discutir, es la educación de las ciencias de la salud, hacia qué visión vamos, y formando, decidiendo qué sistema queremos, formemos profesionales para ese sistema. Pero es visión. O sea, necesitamos estrategia, pero la estrategia viene de lo que quieres. Mientras tanto, todos disparan por su lado y esto no soluciona, ¿no? Y vamos a estar en un barril sin fondo permanentemente, ¿no? Indudablemente que por donde tenemos que apostar, y como partido lo hemos demostrado en nuestra última gestión de gobierno, del 2006 al 2011, fue atacar los dos extremos, no el extremo como el hospital, una mentalidad hospitalaria, ¿no? Sino promocional, ¿no? Promocionar la salud y prevención de la salud. Y lo otro necesario porque no había cobertura de infraestructura sanitaria, hospitalaria en todo el país, era totalmente deficiente. Por eso, con mucho orgullo decimos 40 hospitales que sirvieron en la pandemia. Sí, claro que sirvieron, pero era suficiente, necesitamos más. La región está construyendo, Mentero Portigue, que está construyendo Guaraza, perdón, en Ancash se construyó 7, en Guaraza. Guaraza, ahorita acaba de la licitación para una oficina. Bueno, cosas muy bien, pero el problema, lo comentábamos, era el factor humano, es decir, el recurso humano, que es importantísimo. Y esto es una pena porque aquí en Lima, profe de salud, en Rebagliati, tiene una gerencia que ve gerencia médica, que ve todo esto, también cursos y becas, ¿no? Para salir, médicos que puedan salir al exterior, a hospitales, a universidades, ¿no? Del extranjero a capacitarse, y no quieren ir, se desaprovechan, y están financiadas, pagadas, por ambas partes, por la salud y por otro lado, por el cooperante, y no quieren ir los médicos, porque pierden su práctica privada. Le pagan, porque si viajan con el sueldo de salud y con un viático de salud, pero pierden la práctica privada. Entonces no hay ese sacrificio, no hay ese compromiso de aprender más en más corto tiempo y conocer, ¿no? Es decir, los avances, no hay preparación. Yo creo que salud y educación, a quienes decidimos hacer educación o salud, o educación y salud, algunos que estamos involucrados en ambas áreas, prácticamente debemos entender que es un apostolado. O sea, mi papá fue educador y yo aprendí eso de mi papá, ¿no? Que hacer la docencia, yo cada vez que me han invitado y he tenido oportunidad de hacer una actividad docente, que nunca pregunto cuánto o cómo es la remuneración, nunca he ido por una remuneración a hacer docencia. Nunca es ese afán apostólico que alguna vez me lo transmitió mi papá para decir, vamos a dar de lo que das. Esa es la educación. Y salud también. Si tú eres un profesional médico, tienes que entender que decidiste esto, así como un militar decide ser militar y sabe que en una guerra un policía puede morir y decide eso, o sea, es una decisión personal. En salud también decidimos atender personas, ¿no? Y eso es prioritario, y tenemos que entender que acciones como estas, capacitarte permanentemente, es fundamental en el sector salud. Si no te capacitas permanentemente, no, porque se trata de salvar vidas. Muchas especialidades salvan vidas permanentemente, todos los días, todas las horas, todos los minutos. Y no puedes priorizar un bienestar, es cierto, que sí lo necesitas, es importante,
pero a una decisión que tú tomaste. Nadie te obligó a ser un emergencista, ¿no? Tú decidiste ser un anestesiólogo, tú decidiste qué. Y sobre ello es algo que hay que ver como sociedad, pero yo creo que vamos a tener un déficit importante de recursos humanos, y como no hay política que incentive esto, eso es serio. ¿Qué sería lo más recomendable para... ¿Qué te imaginas? ¿Cómo llegaríamos a mayor población de estudiantes de medicina que se comprometan a trabajar en el sector de salud pública, en el MINSA o de salud propiamente? Yo creo que necesitamos cambiar conductas en las escuelas de formación y que no formemos profesionales altamente tecnificados o tecnológicos, sino primero seres humanos que van a atender a otros seres humanos. Eso es la función. O sea, eso tienes 6 años, 5 años, 7 años para tener toda una estructura de enseñanza para hacer eso, seres humanos que cuidan seres humanos. Eso no se hace hoy. Las escuelas hoy solo pueden formar el mejor neurocirujano, el mejor oncólogo, pero se olvidan que atienden personas. O sea, más o menos funciona así: voy a hacer un corazón, voy a hacer un cerebro, voy a hacer una pierna. Nunca se pone, o muchas veces no se ponen a pensar de que es una persona que tiene una patología del corazón. Eso empieza a generar un perfil distinto para involucrarse. Y como Estado, decidir en qué sistema vamos a estar, y a partir de ahí decir: yo necesito estos recursos humanos. Si apuesto por atención primaria, necesito médicos de familia. Remunerarlos tan o mejor que los demás médicos, para que la gente estudie y haya más médicos de familia. El asunto es que hay todo un tema con hacer la especialidad de medicina familiar, que muchas veces son proscritas esas especialidades porque el sistema ve así como tal. Si yo soy un neurocirujano, por una neurocirugía puedo cobrar 100.000 soles en una. El médico de familia por paciente no va a cobrar eso. Entonces el Estado tiene que empezar a subvencionar también para hacer atractivas las áreas. Entonces, de saber que ser médico de familia es tan igual o reputado, o tal vez más importante en el sistema que un médico que hace una operación X, qué sé yo. Efectivamente puede salvar en ese momento una vida, pero el médico de familia da salud a miles de personas, que es distinto. Uno atiende enfermedad y el otro da salud a miles de personas. Son conceptos distintos que hay que trabajar, que no se ha trabajado. Mi formación también fue así, o sea, cuando yo me formé fue altamente especializada y salí con eso, pero en el camino vas entendiendo lo que es nuestro país. Y el Estado teniendo la misión per se de manejar la seguridad, ¿no?, de las personas, de la vida, de la nación, ¿no?, del patrimonio de los ciudadanos, tiene también la misión de educación, de educar correctamente a la población, ¿no?, y velar por su salud, pero no pues la salud únicamente recuperativa o ya la operación necesaria, ¿no?, caramba, en última condición, sino promocionar. Eso es, creo, nuestro compromiso, Fernando. Tenemos que apuntar a lo mismo planteado en 2006 a 2011 e insistir en la promoción de la salud y prevención. Como el compañero Marlena con nosotros. Hay un bonito documental que me has hecho recordar aquello de Rousseau, del Rousseau francés, de la revolución, que hablaba del contrato social, ¿no? Porque es importante el rol del Estado. Nosotros tenemos un bonito instrumento en salud, que es el SERUNS, el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud, SERUNS, pero que no tiene el apoyo del Estado total, porque ahí se aseguraría hasta las fronteras, se daría, digamos, idoneidad al poblador para que no tenga que cruzar. ¿Cuántas experiencias tenemos de familiares que han hecho SERUNS en esa zona y tenían que hacer su referencia, no acá, sino extramuros? Tenían que cruzar al Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Bolivia, inclusive a Chile, para poder hacer la derivación de sus pacientes, porque no había el soporte referencial y la solvencia en nuestro sistema. Entonces eso viene del favorecimiento del Estado. Y en ese contrato social, recuerdo en lo poco que pude abarcar dentro de la lectura, habla de aquel compromiso que tiene la sociedad
con los elementos que casualmente la forman, empezando por el maestro, con el educador, ¿no? Siguiendo con el que lo trata, el médico, y con el que le da seguridad, llámese Fuerza Armada, llámese Fuerza Policial. ¿Para qué? Para darle un régimen especial, porque aquellas personas que, como dice Omar y nos ha hecho recordar, es un sacerdocio, es una entrega, es un apostolado, ¿no? Porque no están 8 horas y descanso, no, son 24/7. 24/7 porque hasta están planificando constantemente para buscar solución, y hay los famosos inamovilidades, que no solamente es para el uniformado o para el uniformado castrense, sino también para el médico en el hospital. Y cuando hay que hacer actividades, ahorita lo hemos visto en la educación virtual, el maestro ha estado pues, también los 24/7. Entonces aquí necesitan una mejor consideración de trato, y el Estado tiene que dar su parte, tiene que dar lo suyo. En agosto se celebra el Día de Buen Trato al Paciente. Ahí estamos metidos nosotros, los profesionales de la salud, como gran responsabilidad. Creo que es el 15. Por ahí, en los días similares, en septiembre, el Día del Compromiso de la persona con su salud. O sea, que yo tengo que cuidar mi salud, tengo que ser responsable y tener buenos hábitos y, lógicamente, cumplir todas las prescripciones. Pero detrás de todos esos dos, necesitamos un mejor escenario. Y ese escenario lo puede dar ¿quién? El Estado. Una camita, un espacio como para que suban el nivel. ¿Con qué? Con los niveles, con la potabilización del agua, el agua potable que llegue, con una serie de medios de apoyo social que son necesarios, que tengan infraestructura para que haya un mejor desarrollo. Como en la gestión que realizamos, que proporcionamos agua y electricidad también a muchos ciudadanos del país, en nuestro gobierno, en el segundo gobierno. En Lima sí se avanzó bastante, pero indudablemente de aquella época, del 2011, ha crecido Lima, ha vuelto a crecer. Lo dejamos nosotros en casi 9 millones, ahora estamos bordeando 12. Y más la migración, que trae otras costumbres también de vida. Bueno, ese es el escenario. Y ratificamos nuestra vocación de promoción de la salud, prevención de la salud, educación en salud, buenos estilos de vida, ¿no? Calidad, por consiguiente, calidad vas a tener en el futuro. Y adultos mayores como yo estaremos en mejor condición. Como nosotros. Tú eres mejor todavía. Por ahí, hablaba Omar, bueno, que nuestra sociedad pues, no está muy bien remunerado aquel que se dedica a la prevención, a la promoción, pero hay países cercanos en donde hay el famoso criterio del consultorio del paciente sano, y yo voy hacia el doctor lindo para que él me vea y me verifique si estoy bien en salud y me ve todos los parámetros y le tengo que pagar la consulta. Entonces solamente para sano, y si yo voy enfermo me dicen, ya, entonces el doctor lindo me deriva al doctor Neira porque no él ve a los enfermos, pero este doctor lindo sí lo sigue, y es cuestión de cultura, es cuestión de cambio, es cuestión de acercamiento al nuevo sistema de prevención antes que curación. Ayer me visitaba Javier Velázquez, médico de Villarreal, el geriatra. La pregunta es, ¿cuántos geriatras más vamos a necesitar? Necesitamos los adultos mayores en mayor número hoy en día en la estadística regional. Así es. Esa es una decisión de política de Estado, en base a los datos, que es lo que va a suceder. Ese es un requerimiento que tenemos a futuro. Bueno, Fernando. Ahora, tus palabras finales, por favor, Omar, sin decirte que no, porque está el chocolate esperando. Muchas gracias. No, reiterarles, Fernando, el doctor y a todos ustedes por invitarme, por escuchar. Como lo decía, siempre será para mí una oportunidad de conversar estos temas en espacios importantes como los de ustedes e intentar dejar algunos mensajes. Espero que alguno haya sido útil, les haya sonado, les haya dicho que pueda tener sentido, y sobre eso hay que hacer una docencia para hacer cambios en la sociedad. Estoy convencido, decidí quedarme en el Perú porque creo en el país de que podemos mejorar en muchos aspectos. Estoy convencido, o sea, se pueden hacer cosas, y en eso hay que trabajar desde donde nos toque, poner un granito de arena, porque esto es posible, es viable. Y la presencia de los partidos políticos es fundamental, porque son los que
hacen posible que estas ideas, estos planteamientos técnicos desde la academia, que son planteamientos técnicos, se hagan viables en la vida real. Así que estos espacios siempre serán para mí bastante satisfactorios participar, y especialmente en una casa como la de Miraflores. Cuando nos conocimos en pandemia, hace mucho tiempo, y nada, siento siempre la calidad de ustedes, y yo siempre estaré permanente. Me invitan más seguido, así que vendré. Gracias. Bueno, el agradecimiento, Omar. Las palabras van a quedar cortas, los gestos que tengamos contigo, como con todos, con ustedes, por favor, por acompañarnos, siempre quedan cortos. Es un agradecimiento tremendo el tener este espíritu de incentivo para nosotros para continuar. Y dentro de estos segundo año que concluimos acá en esta palestra, 24 meses de continuidad, de sesiones permanentes, de coloquios en salud, aquella palabra maravillosa que le damos de nuestro compañero jefe, coloquios, porque es conversación lo que necesitamos para el mejor entendimiento. Y estas sesiones que han sido importantes, en donde en la primera, vuelvo a citar, tuvimos la grata visita y la importante de inauguración con Omar Neira, nos dio pues la catapulta para todo ello y la suerte, ¿no? para toda esta continuidad. Y ahora también que estamos finiquitando un nuevo año, estamos llegando a la 24ª jornada, agradecer a alguien que ha hecho factor muy importante, que nos ha abierto las puertas de la casa, a Luis Fernando Lindo Moscoso, gran compañero, importante, que sabía leer hasta el espíritu de todos los que nos lo visitan. Y acá no solamente estamos los de salud, porque hay espacio de seguridad, lo vemos aquí que Valderrama, lo vemos a tantos compañeros, Enrique Cornejo, que están acá viniendo, todos, porque vemos una amicalidad, una fraternidad única acá, sin dejar de lado la disciplina en este ambiente. Muchas gracias, Fernando, porque tu apoyo es muy importante en esta continuidad. Esperemos en enero nuevamente estar continuando ya con la 25ª en una tercera edición, un tercer año consecutivo de ejercicio, para poder conversar e ilustrar. Nuestra meta es eso, tratar de instruirnos todos a la vez, porque el Perú necesita de estar educados, estar preparados para la acción que viene en cualquier momento, y a todos nos toca el poder actuar. Gracias, Fernando, gracias, compañeros, gracias, Omar. Muchas gracias, Omar. Bienvenido siempre aquí en la casa. Muchas gracias por tus palabras.